Bienvenidos, queridos amigos de Charlando con Cervantes. Hoy tenemos un programa muy especial. Todos los programas son especiales, pero este es diferente. Es diferente porque hoy vamos a charlar con Cervantes y vamos a charlar con Picasso. La ciudad de Nueva York, el centro graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, presenta una exposición de 44 obras de Picasso. Ha sido un gran esfuerzo de la Fundación Picasso, del Ayuntamiento de Málaga, que ha traído estas obras y además las ha traído en un momento complicado y difícil para la ciudad y para todos. Un esfuerzo del Instituto Cervantes y un gran esfuerzo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y yo quiero presentaros a la profesora Diane Kelder, que es profesora emérita de arte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y directora, curator de la Galería de Arte de esta universidad, que ha trabajado admirablemente. Ella es especialista en arte contemporáneo, arte del siglo XIX, en impresionismo y en posimpresionismo, y tiene muchos libros, muchos trabajos, muchos artículos, y ella juntamente con la directora de Cultura del Instituto, Olvido Salazar, han trabajado para que esta exposición, visitada por miles de personas, haya sido una realidad. Muchas gracias, muchas gracias a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y thank you. Thank you very much, Antonio. We are very, very grateful to the Fundación Picasso, to the Ayuntamiento de Málaga, and to you at the Cervantes Institute for making this exhibition possible. It's an exhibition which I think already has been very, very well received by students and members of the faculty here at the Graduate Center. It's also engaged the public, which is one of the purposes of this gallery. The gallery inaugurated its program of exhibitions earlier this spring with another print exhibition, although that is not our specialty, that is working with prints. That one was dedicated to Goya and to Manet, and to exploring the relationship between Manet's art and that of Goya. This exhibition gives us an opportunity to see an aspect of Picasso that is less known than his paintings or his sculpture, namely his printmaking activity. I think most people don't realize that during his lifetime, Picasso made more than 2,000 prints. And the selection that we have here in the gallery reflects the beginning of his activity as a printmaker. It moves through the changes in his art in the 1920s when he was embracing a more classical style, to the surrealist style that he explored in the 1930s. It shows one of the most powerful print suites that he ever created, namely the Dream and Lie of Franco, which of course is very, very much connected to another enterprise that he was engaged in, the Guernica. And I think it's been fascinating for visitors to the gallery to come here and to recognize many of them. We had a group of 45 students yesterday from a high school in New York. And when I asked them about Picasso, and particularly about this print suite, one of them immediately recognized the connection between the Dream and Lie of Franco and the Guernica, yes. But beyond that, it gives us an opportunity to see as well the ways in which Picasso, who is always an artist who shall I say, challenges any kind of description, the ways in which his art was steadily growing, steadily drawing from sometimes the most unexpected sources. I think that people who come and see the exhibition are going to be quite fascinated by these changes. Picasso was a man who was regarded as perhaps the most radical innovator
of the 20th century. At the same time, he was also a Mediterranean man, a man who deeply, deeply understood the traditions of the Mediterranean, the mythology of the Mediterranean. He had a great respect for the art of the past, and you will see that as well in any number of the images here. For me, it was particularly fascinating to see the work of Picasso as an illustrator. I knew that he had illustrated some 156 books, but I never realized how powerful some of these images are. And again, what is so striking is the great variety. You can see him, on the one hand, in the beautiful prints that accompany the text of Gongura's poems. You can see him working with the female head, and he never, each print presents a kind of unique presentation of physical features of the individual. He never runs out of ideas and ways to express them. Querida Dayan, muchas gracias porque has destacado un aspecto muy importante que es el aspecto didáctico, esas visitas de alumnos a la exposición, y también por haber hecho una muestra de los estilos, de las formas y incidir en el sueño y mentira de Franco como antecedente del Guernica, que realmente tiene un valor simbólico muy especial. De forma muy sintética has dado una clase espléndida sobre lo que aquí tenemos. Y ahora nos iremos a pasear con Picasso. En España está Andalucía, en el sur, y en el sur de Andalucía está Málaga, una ciudad que besa, que baña el mar Mediterráneo. En esa ciudad hay una plaza llena de palomas, una plaza romántica, muy bonita, y en una esquina de la plaza hay una casa. En esa casa nació Pablo Picasso, el más grande de los artistas del siglo XX, el genio, el hombre que pintó, que grabó, que esculpió, que soñó, que se rió, que vivió y que creó un universo de arte para siempre y para todos. Málaga de Picasso, Málaga desde Picasso, y la fundación que lleva el nombre del pintor y que está en esa casa donde nació, trae a Nueva York una exposición de su obra, como ya decíamos antes. Y vamos a pasear por la exposición. Vamos a ver algunos aspectos de esa obra tan rica y tan compleja. Porque si hay algo de Picasso fundamental es que no es estático. Siempre estuvo explorando, siempre estuvo buscando y siempre estuvo riéndose. Con ese sentido del humor mediterráneo que le permitió, por ejemplo, grabar esta escena de la danza de Salomé con Herodes, una obra en la que tenemos, curiosamente, es de los primeros grabados, un personaje clásico, personajes bíblicos y personajes satíricos y cómicos. En esta obra se ve la integración mental, la apertura mental del pintor, como siempre estuvo abierto a todas las influencias, siempre estuvo en la primera línea de la renovación. Él mismo crea esa renovación. Por contra, en esta obra, Tres bañistas, con ese difuminado que la casualidad permitió que apareciera, puesto que se grabó antes de editarla, encontramos aquello que decía Eugenio d'Ors de Picasso. Picasso es admirable porque es el único pintor que puede empezar a pintar un caballo por una pata y sin levantar terminar el caballo. La capacidad genial del dibujo picassiano, en este caso clásico, con elementos clásicos, le acompañó toda su vida. Picasso fue un gran pintor porque fue evidentemente un excelso
dibujante, como ha señalado la crítica. No hay que olvidar que desde niño Picasso, y ahí quedan algunas obras en la propia ciudad de Málaga y por supuesto en el Museo Picasso de Barcelona y en el de París, es un dibujante nato y es un trabajador nato. Es un trabajador que nunca dejó de pintar, nunca dejó de crear. 3 bañistas clásicas y bañistas surreales. Bañistas donde los volúmenes se descomponen. Este es uno de los ejemplos más singulares del surrealismo en un grabado de Picasso. Se descomponen en estas formas evanescentes, oníricas, voluptuosas, formas que nos recuerdan los cadáveres exquisitos, la escritura automática y todo ese orden, desorden del pensamiento surreal. Este es uno de los últimos, de las últimas obras que compró la Fundación Picasso. El beso del centauro y la ninfa, mientras que el artista y la modelo contemplan. El artista, el voyeur, esa presencia del que mira, está absolutamente como una clave. El erotismo, los toros, hay una serie de elementos que se repiten continuamente. La limpieza del trazo, el sentido clásico y muy rico en elementos de esta composición, que sería, si podemos jugar con las categorías, casi helenística, en esas curvas, en esas líneas de fuga. Cuando se inauguró la exposición de Picasso de Málaga en esta universidad de la ciudad de Nueva York, el día de la inauguración realmente pensábamos que no iba a venir nadie, porque además este programa tiene un valor simbólico e histórico. Ocurrió después de la gran tragedia del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, símbolo de esta ciudad y símbolo de muchas cosas, fueron atacadas y destruidas. Sin embargo, aquella tarde la sala se llenó todo este espacio de gente que quería ver la primera actividad cultural significativa de Nueva York después del desastre. Y curiosamente fue esta exposición de Picasso, el genio que pintaba palomas como las pintaba su padre, palomas que representan y simbolizan la paz, y el genio que crea el sueño y mentira de Franco. Estas obras que vamos a ver, estas 2 obras, tienen un valor especial en estos momentos, porque son la denuncia de la violencia, la denuncia de lo arbitrario, la denuncia del sectarismo, de la locura, de vestirse con ropas espirituales para justificar el asesinato y la muerte. Sueño y mentira de Franco adelantan el Guernica. Aquí tenemos el dictador rezando, el elemento del toro, animal mítico de nuestro Mediterráneo, el dictador sobre un cerdo, el caballo, esa visión absolutamente genial. Y vuelvo al humor, el dictador está montado sobre un caballo de picador que tiene las vísceras al aire. Picasso, en Sueño y mentira de Franco, condensa esa tradición desgraciada de dictadores en España y en Latinoamérica, esa tradición desgraciada de hombres providenciales que solo trajeron muerte y desolación. Y en esta otra obra de la misma serie encontramos elementos que después aparecen en el Guernica. La mujer que grita, el caballo muerto, el niño muerto. Son imágenes, iconos que van a pasar al cuadro más importante del siglo XX, en el que se representa la despiadada crítica a la guerra y a la muerte. Venga de donde viniere. Y ese es el valor simbólico que hizo que esta sala, en la Quinta Avenida, enfrente del Empire State, se llenara de gente emocionada aquella tarde. Pero Picasso
es todo, es un genio absoluto. Y después del Sueño y mentira de Franco podemos ver una escena de familia donde está François, están sus hijos, descomposición de volúmenes, elementos cubistas, pero al mismo tiempo elementos de una enorme ternura, una ternura de escena, de cuadro de familia, una renovación del género del cuadro de familia. Pensemos en aquellos burgueses de la pintura flamenca que sonreían al pintor. Igualmente aquí los hijos se distraen mientras que François los mira. Y Picasso, como decía antes, explora, y esta exposición, el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Picasso trajeron obra de muy diversas etapas para que se tuviera una visión lo más completa posible de la variedad y de la riqueza de la obra de Picasso. Y pasamos a ver cabezas de mujer. Cabezas de mujer. Cada artista tiene sus mundos, sus obsesiones, sus manías, y Picasso tiene a la mujer como centro. Ni su vida ni su obra se puede entender sin la presencia de la mujer. Y aquí tenemos 5 cabezas de mujer, 5 bustos, que son obras realizadas al aguatinta, al azúcar y aguafuerte sobre cobre, sobre plancha de cobre, que son 5 momentos diferentes de captar ese universo misterioso y mágico, singularmente atractivo, incluso obsesivo para el pintor, que hasta el final de su vida repitió y volvió a repetir la imagen de la mujer y la relación erótica en 5 momentos diferentes. Mujer con camisa punteada, tristeza en la expresión. Mujer con melena, claridad y mancha. Mujer con pañuelo, casi una imagen cinematográfica de película italiana, del neorrealismo. Mujer que recuerda, mujer de frente, mujer que recuerda los tocados de la pintura del barroco, de la pintura del XVII, los tocados de Mariana de Austria, los tocados de las infantas, y no puede faltar nunca la cabeza clásica, coronada, constituyendo todo ello un universo en sí mismo. Una de las características del genio es que su creación, aunque sea una creación diversa, aunque sea una creación repartida, cada parte es un universo en sí, que establece diálogo con los otros elementos de ese mundo. Y esto es lo que podemos ver en cada una de las facetas de esta exposición. Como Picasso, surrealista, cubista, clásico, Picasso mediterráneo siempre, malagueño siempre en lo que es la esencia de su creación, ciudad abierta, ciudad cosmopolita, ciudad de muchas influencias a lo largo del tiempo, ciudad fenicia con más de 2000 años de antigüedad. Todo eso está en el inconsciente de aquel niño que ya sale formado y ya sale pintando de la ciudad. 5 cabezas de un universo infinito que son las mujeres picasianas. Fue un hombre de muy mal carácter, un jugador de cartas empedernido, murió en la más absoluta de las pobrezas y fue uno de los más grandes poetas de todas las literaturas. Vivió en el siglo XVII y se llamaba Luis de Góngora. Creía que la palabra valía por sí misma y lo retrató otro genio, Velázquez, el pintor de las Meninas. Y Picasso
que siempre estuvo obsesionado también con el magisterio de Velázquez, retrata a don Luis de Góngora de acuerdo con lo que Velázquez pintara. La mirada inteligente, despectiva, la mirada de autosuficiencia y de rechazo del mundo, refleja muy bien la poesía perfecta y admirable, difícil para la inteligencia, para pensar era del año la estación florida, cuando el mentido, robador de Europa, etcétera, etcétera. El mundo clásico siempre estuvo en la obra de Picasso, como estilo y como alimento. El mundo clásico es universal y el pintor también. Y aquí está este sátiro, este fauno tocando la flauta, fauno flautista, del año 1947, en la serenidad y limpieza del trazo, que no deja de ser complejo, pero que al mismo tiempo nos transmite ese mundo de bosques, de sueños, de ninfas. Volvemos, erotismo para empezar, erotismo para seguir y también para terminar casi. Cuando se tiene la imagen tópica de un país o de una cultura, hay elementos que son curiosos. Y de España se tenía la imagen tópica de la mujer con mantilla. La mantilla es una especie de pañuelo que cubre la cabeza y que se coloca sobre una prenda que se llama peineta, tiene ese nombre. Picasso, siempre obsesionado por la mujer, siempre obsesionado por los toros, siempre obsesionado por la belleza de la mujer, con una extraordinaria sencillez nos presenta aquí el rostro de mujer con mantilla. Hay un retrato famoso de Olga Koklova con mantilla también. Aquí queda reducido a los elementos más sencillos, pero vemos que los temas son los mismos y las formas diferentes. Llegamos al final de nuestro paseo por la exposición de Picasso de Málaga, en Nueva York. Ayuntamiento, Fundación, Instituto Cervantes, Universidad de la Ciudad de Nueva York, todos hemos rendido homenaje al maestro en estos días tan complicados. Un saludo muy grande, como siempre, y seguiremos charlando con Cervantes.